Terapia preventiva en migraña. De esta estoy seguro que en 30 minutos no la voy a sacar. Voy a necesitar un poquito más de tiempo. También, caballito de batalla en el marketing. Doctor, a 12 meses, alrededor de entre 2 a 3 de cada 10 pacientes, al final de un año solamente van a estar con el tratamiento preventivo que usted les ha instaurado. Por eso nuestra molécula es mejor ahora porque, y tiene sus asteriscos siempre, es decir, eso es cierto, pero la gran o la principal causa por la cual los pacientes abandonan la terapia no son por los efectos secundarios, es porque no funciona. Esa es la principal causa. Y adicionalmente en nuestros países tenemos que mirar el acceso a las terapias, el valor de las terapias, la regularidad en los controles que podemos tener y la calidad de educación que le podemos dar a nuestros pacientes. Y seguimos en la búsqueda del preventivo perfecto y cada vez que sale una molécula nueva, uno tiene como un déjà vu donde dice, yo ya estuve acá, esto ya me lo han presentado, yo ya conozco. Y a medida que vamos teniendo información y experiencia con estas moléculas, nos vamos dando cuenta más o menos de lo mismo, ¿sí? Nos ayuda a rescatar un grupo de pacientes y sí, hay otro grupo de pacientes que siguen siendo no rescatables todavía. Y hace un par de semanas en otro congreso presenté un slide donde, debe haberlo puesto acá, decía, y nosotros a veces cometemos errores con nuestros pacientes porque cuando hacemos los estudios, el primer paciente que sacamos de todos los estudios es el paciente que más malo está. Si usted le duele todos los días, no, usted no va a participar en esto. Y es el que tiene mayor carga de la enfermedad. No podemos olvidar lo que hemos aprendido y no podemos desechar las opciones que llevan con nosotros años y que funcionan. No son perfectas, pero funcionan. Todos los medicamentos tienen comorbilidades, todos los medicamentos pueden tener interacciones y la respuesta sigue siendo idiosincrática también en este bloque de preventivos. Ojalá lleguemos al punto de poder tener algún biomarcador que no existe para poder saber, como tenemos este biomarcador positivo, tu terapia va a ser por esta línea. Pero es interesante porque cuando se evalúan los resultados en los ensayos controlados, es decir, cuando tenemos al paciente cortico y cerquita, la adherencia al tratamiento puede ser entre el 80 y el 90%. Entonces, tal vez necesitamos tener a nuestros pacientes más cerca, no ponerles las terapias y enviarlos tanto tiempo adelante. Es un slide muy conocido, el de la doctora Tasorelli, donde explica el bloque de lo que corresponde al ataque de migraña, pero realmente la migraña es más que ese bloque de dolor de cabeza, lo que lo sufrimos lo sabemos muy bien, a veces no dormimos bien, tenemos alergias, el genio, como decimos en Colombia, tenemos la mecha cortica, no somos fácilmente tolerables, podemos tener días de insomnio, problemas gastrointestinales, somos todo un ramito de sorpresas. Y pensar solamente en el componente biológico de la migraña también es un error, porque la migraña se va a cronificar por muchos otros factores y cuando usted empieza a hablar con sus pacientes va a encontrar de que, ok, ¿cómo estás? No, doctor, esta semana me ha dolido toda la cabeza. Entonces no fallaste, vamos a ponerte tal cosa. Pero uno le pregunta, venga, ¿pero qué pasó? No, es que a mi marido lo metieron a la cárcel, se murió mi mamá, un poco de cosas sociales que uno dice, venga, sí, ¿tienes de dónde? Bueno, ¿por qué traigo? Este es un slide muy antiguo que tengo, donde la estimulación periférica continua nos va a llevar a la sensibilización periférica, nos va a llevar a que a nivel central se produzca una respuesta inadecuada y a nivel central esa respuesta inadecuada nos va a llevar a la sensibilización secundaria y la sensibilización secundaria nos va a producir unas respuestas analgésicas incorrectas y eso se vuelve un ciclo. Entonces por eso tenemos medicamentos de acción preventiva que funcionan muy bien, donde siempre lo he dicho y siempre me dicen, no, son preventivos. Digo, yo todavía creo que los gepantes parenterales y estos gepantes orales son analgésicos de larga acción. Y les voy a decir una cosa, menos mal no hay nadie en el laboratorio. No, alguna vez ya lo dije, voy a hacer una pradillada, dije. Estábamos en una conferencia y entonces dijeron, entonces para estos pacientes vamos a ponerles cada 2 días una molécula. Pero si les duele la cabeza, con la misma molécula, vamos a darle ese día antes la molécula. Entonces él les decía, ok, nosotros sabemos cuándo vamos a utilizar la molécula como analgésico y como preventivo,
pero ¿cómo hace la molécula para saber que tiene que actuar ese día como analgésico y que tiene que actuar ese día como preventivo? ¿Cierto? Entonces, yo creo que son analgésicos, pueden decir que no, está bien, pero con el control de la estimulación periférica vamos a interrumpir esta vía de sensibilización. Y tenemos múltiples neurotransmisores involucrados, por lo cual siempre lo hemos dicho, la migraña no es un estado de hipersecreción del CGRP, involucra más opciones, pero muchos pacientes que no hemos podido controlar por esas otras opciones tienen que ver porque estaban cronificados por la vía del CGRP. Entonces, sí, tenemos un grupo de pacientes ahí y en todos los estudios de CGRP nos van a decir, ok, en tantos pacientes logramos la disminución del 50%, pero ninguno nos dicen qué hicieron con los pacientes que no lograron respuesta. Y podemos ponerlos a todos, decir, ok, vamos a todo el mundo, le vamos a poner Oscarinumab, a todos. 50% vamos a lograr respuesta. ¿Y qué vamos a hacer con los que no? Pues regresar a las opciones que tenemos. Entonces, por eso es que no podemos abandonarlas. ¿Y por qué no podemos abandonarlas? Porque tenemos que evitar esto, que son los pacientes que usualmente llegan a la consulta, pacientes con cefalea crónica o síndromes de cefalea crónica diaria o migraña crónica continua sin días libres de dolor, donde ya es muy difícil porque el cerebro tiene demasiada neuroplasticidad y ha aprendido a que le duela. Y nos han enseñado las metas terapéuticas toda la vida, vamos a disminuir los días de cefalea, los días de migraña, y es interesante porque en los días de cefalea, donde responden los medicamentos que utilizamos para migraña, entonces realmente era un día de migraña, pero que se comportaba como un día de cefalea. Una sola, bueno. Y la rata de respuesta. Somos neurólogos, tenemos que complicarnos, empezamos a mirar un poco de metas secundarias que realmente no evaluamos en la consulta, excepto esta que sí tenemos que hacer. Preguntarle al paciente cómo se siente, porque a veces no logramos disminuir las metas primarias, pero el paciente nos va a decir, es la mejor opción terapéutica que alguna vez he tenido, es como mejor me he sentido, doctor, no me la vaya a cambiar. Cuando yo era residente tenía que aprenderme esta tabla, y gracias a la doctora Iliani, porque nos sacó una más resumida, más fácil, ¿cierto? Con opciones orales y parenterales, con eficacia establecida y terapia probablemente efectiva. Yo siempre he dicho que el día que me retiren la amitriptilina voy a llorar, va a ser la tusa más horrible que tengo, porque es el medicamento que casi utilizo en la gran mayoría de pacientes. Entonces tengo amigos que me dicen, oye, pero los efectos secundarios, ven, pero es un medicamento que tiene… Yo digo, venga, a mí me funciona. Y me funciona muy bien y tiene dos efectos terapéuticos que me gustan. Tiene la inhibición de los receptores serotoninérgicos, lógicamente, pero también tiene los dopaminérgicos. Y los dopaminérgicos sabemos que están involucrados en el manejo, en la producción del dolor. Y para algunas teorías de la migraña es una disautonomía donde se involucran ese tipo de receptores. Y los efectos secundarios de extrapiramidalismo que produce la amitriptilina y la flunaricina, porque no es por el calcioantagonismo, sino porque la flunaricina también tiene acción sobre los receptores dopaminérgicos, es por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar despacio. Yo, como lo inicio siempre, le digo a mis pacientes, vamos a arrancar media pepita de 25 miligramos todas las noches a las 7 de la noche. Los primeros días te va a dar un poquito de sueño, un poquito de mareo, y a las 2 semanas usted se evalúa. Si usted se siente que esto está funcionando y que ha disminuido, siga con esa dosis hasta que nos volvamos a ver. Pero si no y el medicamento le cae bien, empiece a tomárselo completo y lo mantiene hasta que nos volvamos a ver. ¿Sí? Algunos pacientes me dicen, no me sirvió, y otros me dicen, no lo toleré, y se lo cambio. Pero algunos me dicen, doctor, llevaba años esperándolo. Entonces, el día que me la quiten, voy a tener una tusa bien complicada. Y dentro de los trabajos no podemos decir que no. Al doctor Peter Gosby le debemos la identificación de las concentraciones elevadas del CGRP medidos en la vena yugular. Al hombre no le gustaban mucho los gatos, por eso el estudio es con gatos. Y nos llevó a esta terapéutica, donde bloqueamos el CGRP como neurotransmisor en la transmisión de dolor. Pero no es que tuvimos ese pedazo y de una vez lo involucramos en el tratamiento de la migraña. No, realmente es una combinación de tecnologías porque se venían desarrollando los anticuerpos monoclonales y actualmente ha cambiado la medicina en muchas cosas porque podemos tener terapias muy dirigidas a ciertos componentes biológicos. Pero los gepantes orales aparecieron primero que los gepantes parenterales. Fueron retirados del mercado por las complicaciones hepáticas y porque no pudieron hacer el cambio de una molécula
endovenosa a oral, pero en estos momentos tenemos monoclonales endovenosos. Entonces eso todo cambia con el tiempo dependiendo de donde uno lo evalúe. Y aparecieron, o se aprobaron los gepantes parenterales y cambiaron el manejo de la neurología. Y después apareció la recomendación, más adelante tengo el slide del doctor Charles, en la actualización de esta tabla de la doctora Iliani, donde le dicen los gepantes deberían ser de primera línea. Y no tenemos duda, deberían ser de primera línea, pero no son la primera línea para todos. Ahí es donde cambia el concepto. Entonces podemos bloquear el CGRP presináptico, ligando y en receptores. Y de diferentes vías, pero no importa cómo lo hagamos, existen muchos otros receptores de membrana, dentro de ellos la mielina y la adrenomiolina también, que están siendo bloqueados por algunos parenterales, principalmente el galcanezumab, y eso parece ser lo que pudiera darle algún tipo de diferencia terapéutica. Más sin embargo, sigue esto en una etapa muy exploratoria. Pero ¿por qué es importante que tratemos de bloquear toda esta respuesta posináptica? Porque si no bloqueamos la respuesta posináptica, tenemos la neuroplasticidad y la modificación de las terminales, lo que nos lleva a una mayor respuesta con una menor intensidad de estímulos. ¿Y eso qué se traduce? Pues en estos pacientes que debemos evitar. Ya cuando tenemos estos pacientes, logramos a veces bajarlos de crónicos a alta frecuencia, pero muy rara vez logramos llevarlos a que tengan baja frecuencia y suspender tratamiento. Casi siempre que les suspendemos tratamiento, vuelven y nos regresan a este lado. ¿Por qué? Porque ya el cerebro es distinto. Y vamos a incluir estos dos acá, ¿sí? Tienen información suficiente para estar incluidos dentro de los que tienen eficacia establecida. ¿Por qué? Porque los estudios que tenemos están hechos bajo las mismas condiciones metodológicas. Y nos han enseñado siempre lo mismo: para migraña episódica vamos a utilizar algunos, para migraña crónica vamos a utilizar otros. En palabras de un gran profesor, me decía, profe, y si no me funciona uno, pues usa el otro. Bueno, y lo hacíamos. Y si no me creen, pues se lo aseguro, cuando al paciente le hacíamos el cálculo de cuántos días de dolor por mes y nos daba, vamos a poner 14, y ya le habíamos puesto los preventivos orales y no funcionaba, decían, este mes tienes 15, te vas para toxina. Bueno, y le poníamos toxina y funcionaba. ¿Por qué? Porque ese periodo, ese número también fue arbitrario, el de 15 días, el cerebro es distinto y no lo podemos medir simplemente por esos números de cuántos días al mes. Sin embargo, es una medida que tenemos que tener en la consulta para poder tener alguna forma de saber cómo vamos. Entonces, actualmente tenemos 3 grupos terapéuticos: los medicamentos preventivos tradicionales, que siguen siendo vigentes, las nuevas opciones orales y los parenterales. De la doctora Sacco es una reflexión muy válida, donde a veces nos sentimos bien con la disminución solamente del 50% de los días de dolor de cabeza al mes, pero ella dice finalmente, venga, ¿qué hacemos con los otros 15 días al mes? Siguen siendo discapacitantes, siguen siendo severos, siguen siendo no funcionando los medicamentos, entonces estamos cortos. Tenemos que tratar de llevarlos a estar libres de dolor de cabeza. Es casi una utopía. ¿No? La menor cantidad posible, pero obteniendo analgésicos que nos funcionen. Con eso yo me doy por bien servido. Incluso cuando vemos las recomendaciones de cuándo iniciar un medicamento terapéutico, la gran mayoría de guías le van a decir 4 ataques o más. Yo le pongo siempre un poco de asteriscos. Yo no inicio a nadie con 4 ataques, a menos con 6 ataques. A menos de que no le funcionen los analgésicos, sean muy discapacitantes, o si alguna de estas formas donde producen alteración cognitiva, hemiplegia, síncopes, alguna cosa adicional. Pero yo no voy a poner a un paciente a tomar medicamentos todos los días para los efectos secundarios, para solo 6 ataques, donde con cualquier analgésico lo quito rápidamente. Con él trabajo mucho a cambios en estilo de vida. Pero para esos que no, pues sí tenemos que hacerlo. Terapia combinada, sí, vamos a poner en estos momentos, presináptico le ponemos toxina y bloqueamos CGRP, posináptico, en el ligando le podemos poner un monoclonal, posináptico le podemos poner un monoclonal, o le damos un gepante oral y si le duele otro gepante. O sea, que no se quede ninguna sola molécula de CGRP por ahí libre. Pero ¿y si por ahí no era? Entonces, a pesar de todas las opciones terapéuticas, por ninguna de las vías hemos logrado
obtener una respuesta superior al 40 o 50%. Entonces, ¿terapia combinada? Sí, por supuesto, en las otras especialidades y en otras patologías de nuestra misma especialidad se utiliza sin discutir mucho. Pero similar a lo que hacen las otras especialidades, tenemos que buscar mecanismos terapéuticos distintos, combinar opciones. En una época bien antigua nos tocaba, por ejemplo, poner ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, porque es todos de la misma grupo de generación, pero es que no había más. Pero ahorita usted ve, no, ponemos uno, podemos cambiar entre diferentes y esas diferentes vías de acción nos dan mejores respuestas. Y se han intentado comparar muchas veces si una molécula es superior a la otra y los resultados, si en algunos estudios bien dicen esta opción puede ser mejor que esta, finalmente no existe ningún dato estadístico para poder de una manera estricta decir finalmente este medicamento es mejor que este. Los estudios o los metaanálisis de network que han aparecido en las publicaciones recientes, los últimos 2 o 3 años, son interesantes porque uno dice, en el metaanálisis me dio tal cosa, pero siguen siendo comparaciones indirectas, donde los errores de los estudios iniciales van a verse reflejados en los resultados del metaanálisis también, y es asumir un resultado probabilístico únicamente. Todos conocimos los estudios de los anticuerpos monoclonales del 2018 en adelante. Tuvimos demasiadas reuniones con esto y funcionan en migraña episódica y funcionan en migraña crónica y funcionan en migraña crónica y entre más malo estaba el paciente, por así decirlo, entre más fallas terapéuticas tenía el paciente, mejor era el paciente para nosotros. Pero eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Al principio le decía, si tú fallaste una cosa, no me vas a dañar el estudio. Pues cuando tuvimos buenas respuestas, vamos a incluir una falla terapéutica, 2 fallas terapéuticas, 3 fallas terapéuticas, 4 más toxina. Bueno, hemos aprendido con el tiempo. Pero ¿por qué han funcionado estas moléculas? Por lo que hemos hablado fisiopatológicamente, para ellos su vía de cronificación era esa, para otros pacientes es otro. Y no importa, con las opciones anteriores, con la toxina que ha sido nuestro caballito de batalla durante muchos años y con los anticuerpos monoclonales y los gepantes orales, la gran mayoría de pacientes solo vamos a lograr ubicarlos en este porcentaje, 50% de respuesta. Entonces seguimos estando cortos en términos de lograr llevar a nuestros pacientes al ideal de estar libres de crisis de migraña. ¿Qué cosas han cambiado un poquito en la terapéutica de CGRP actual? Y afortunadamente, acuérdense que los gepantes parenterales, lo hemos mostrado mucho, actúan a nivel periférico por el tamaño de la molécula, pero los gepantes orales sí atraviesan barrera hematoencefálica y tenemos sitios de acción dentro de toda la vía de dolor de la migraña. Un poquito de estudios, el atogepan en migraña episódica, y aquí existe un punto. Resumen grande, todos funcionan, bueno, de aquí para allá, todos logramos el 50%, más o menos la mitad más comparada contra el placebo. Pero ese es el primer punto, ¿por qué tenemos que compararlos todos contra el placebo? Es decir, genial, bien, el primer estudio sabemos, funciona mejor, pero el segundo hagamos un cabeza a cabeza para poder ir teniendo esa información que no tenemos. Y en días, en este punto, ¿cuántos días ha disminuido de manera comparativa? Con otro colega me decía, es que es un medicamento muy caro para disminuir solamente 0.8 a 1.2 días comparado contra el placebo. Pero hay la pregunta, ¿será que estamos midiendo lo que debemos realmente medir? Porque cuando vemos el porcentaje de respuesta, ahí sí no es tan pequeño. Y cuando utilizamos las moléculas nos damos cuenta de que estas opciones sí nos ayudan a recuperar nuestros pacientes. Y lo hacen temprano, lo cual nos gusta, porque siempre hemos tenido entre las recomendaciones, vamos a poner el medicamento y tenemos que utilizarlo a la dosis indicada, por lo menos durante un tiempo no inferior a 8 a 12 semanas antes de poder saber si hubo alguna respuesta. Sigue siendo válido el asunto, porque es que con muchas moléculas antiguas no tenemos estas evaluaciones de respuesta a primera semana. Y funciona también en el crónico, y funciona también si tienen cefalea por uso inadecuado de analgésicos, y funciona también cuando han fallado otras opciones, pero ya sabemos que esa respuesta no es porque sean mejores que las otras, simplemente su mecanismo de cronificación era por esta vía de CGRP y no por otros neurotransmisores. Después de que apareció la publicación de eptinezumab, algunos lo recordamos, cuando dijeron los pacientes con eptinezumab, al día siguiente incluso algunos ya no tenían dolor.
Es muy rápido para un preventivo. Eso fue cuando dije, estos son analgésicos. Y si no, existe un estudio corriendo para estado migrañoso con eptinezumab. Uno no le va a poner un preventivo, es decir, uno nos ve en urgencias, señora, va a ponerle toxina para este estado migrañoso. En 15 a 30 días vamos a estar un poquito mejor. Bueno, deben ser analgésicos. ¿Que funcionan? Genial. El Rimegepan fue desarrollado como un analgésico, no como un preventivo, pero empezaron a notar que él mantenía el control del dolor hasta 48 horas después de la dosis indicada. E incluso en los estudios donde empiezan a evaluarlo como preventivo, basan de ese punto analgésico. E incluyeron pacientes de todo. Esto es no tanto así, sino como muy inteligente el que hizo los criterios de inclusión, porque dijo, ok, por la clasificación, 15 días o menos, tenemos 14 días o menos, como pacientes de migraña episódica de alta frecuencia, pero ellos dijeron, ok, vámonos hasta 18, entonces tienen los de baja, los de alta, los crónicos metidos ahí. ¿Funciona? Sí, funciona. Estas opciones funcionan. ¿Cuánto funcionan? 50% más que el placebo. Dependiendo, y cuando es inyectable es alto, es casi el 40%, tomados alrededor del 30%. Consensus es un sitio de inteligencia artificial que a mí me encanta porque puede leer más rápido que yo y adicionalmente porque las respuestas que da son las respuestas que yo también hubiera dicho. Entonces pensamos igual. Entonces me digo, ok, me gusta, me cae bien. Donde pensáramos diferente tenía otro sistema ahorita. Y uno le pregunta cosas de sí o no y puede hacer comparaciones entre moléculas y es brutalmente efectivo. Entonces vamos a explicar algunas slides, mostrar algunos slides de preguntas que todos tenemos. ¿El Rimegepan es más efectivo que el placebo? Estos son como los de probar si él piensa igual que yo. Y sí, eso lo sabemos. Bueno, tenemos todos los estudios que nos demuestran que sí. ¿Que el Atogepant es más efectivo que el placebo? Sí, también lo sabemos. ¿Que el Atogepant es más efectivo que el Rimegepan? Aquí empezamos a complicar el asunto a la inteligencia artificial y no. Pero estas respuestas de no, principalmente es porque no tenemos estudios con el cual podamos tener información. Entonces, seguimos siendo nosotros los clínicos los que en la consulta, en el interrogatorio, nos vamos dirigiendo más hacia una molécula o hacia la otra. Y nos vamos entonces contra los monoclonales. Lógicamente teníamos que compararlos contra los monoclonales. Y la respuesta es no. Al parecer, con las pocas publicaciones que tenemos, a los 90 días, lo que es toxina, lo que es monoclonales, parenterales y gepantes orales, logran las mismas respuestas. Entonces le cambiamos la pregunta. Dijimos, ok, entonces, ¿son los monoclonales mejores que las moléculas orales? Y no, tampoco, no tenemos información para poder hacer este tipo de conclusiones. Tampoco son inferiores, es decir, todos los estudios han demostrado ser mejores al placebo, todos los estudios han demostrado tener una buena respuesta acumulativa, logrando disminuir los días de migraña, por lo menos el 50%, entre el 50 y 60% de los pacientes a los 3 meses de evaluación, que también tenemos que empezar a mirar que los estudios no pueden ser tan cortos, debemos tener más tiempo, por eso los extendidos me encantan mucho, porque nos muestran más de la vida real. Funcionan, esta es una publicación donde compararon galcanezumab contra Rimegepan y sí, ambos logran cumplir muy similar la acumulación de respuesta terapéutica. En los metaanálisis tradicionales, todos los resultados siempre son favorecemos la molécula activa y logramos la respuesta del 50%. Pero ninguna de estas opciones nuevas son costo efectivas. Ninguna, ni inyectadas, ni orales tampoco. La doctora Ana me decía, háblame un poquito más adelante de toxina botulínica, ya vamos en la fase final de esto. Anticuerpos, no, estos son que son seguros, o sea que sí podemos dar opciones parenterales y opciones orales, ya lo sabíamos, igual los pacientes nos enseñan que se pueden tomar, ellos se toman las cosas sin que uno les diga. Ocurre. Un review de cómo son los patrones de comportamiento
del uso de monoclonales, una publicación de la doctora China, donde 46% continúan porque responden, 15% hacen switch por no respuesta, y de esos que hacen switch, 1 de cada 3 puede volver a lograr una buena respuesta terapéutica, y 40% de los pacientes suspenden el tratamiento. Y las dos principales causas de suspensión del tratamiento son porque son muy costosos o porque no funcionan. ¿En qué cambiamos con las medicaciones orales? Porque no lo toleré o no funcionó. Metaanálisis de respuestas acumuladas de 10 y 11 años de uso de toxina botulínica. Sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Y en todas las respuestas nos dicen la toxina botulínica sigue siendo vigente en la terapia actual preventiva. Y en uno de los consensos que estamos realizando actual, hicimos la pregunta de si usted utilizaría toxina botulínica en los pacientes de migraña de alta frecuencia que no hubieran tenido respuesta a medicaciones orales, y nadie dijo que no. ¿Qué es interesante de esto? Esto es publicación del 2025, donde ellos evalúan a 10 años, a 10 y 11 años, donde la respuesta todavía se sostiene con las aplicaciones en los ciclos indicados, pero el mayor efecto terapéutico se logra en el primer año de tratamiento. Es por ello que no debemos considerar una opción de este tipo como falla terapéutica hasta no haber completado por lo menos el primer año. Pero, tiene un pero grandísimo y lo ven acá, bueno, a 6 meses ya tenemos 2 aplicaciones. Si usted no ha tenido ninguna respuesta, porque es que esto es un efecto que se va acumulando, y si a 6 meses no hay ninguna respuesta, hombre, la tercera no la va a lograr, porque esto es un descenso progresivo. Entonces, a 2 meses, 2 aplicaciones sin respuesta, cambia a otra opción. Y lo supimos desde el 2014, esta es la publicación de los pacientes que lograban 5 ciclos completos de aplicación y veíamos la disminución progresiva. Esto nos lleva acá y de en adelante se sostiene la respuesta en el tiempo. Y es interesante que en los pacientes que logran una disminución mayor de 15 días de dolor de cabeza, mejoran todas las escalas de discapacidad y de calidad de vida. Y que se está utilizando en pacientes adolescentes, genial porque también lo sacamos de todos los estudios usualmente. Y anticuerpos, aquí es interesante porque es un paper donde evalúan múltiples condiciones en las cuales se puede utilizar toxina botulínica y sí se crean anticuerpos, pero el número de pacientes que no tienen respuesta por anticuerpos positivos no superan los 3 o 4 pacientes. Solamente para recordar lo que les decía, muchas opciones que tenemos que pueden llegar a funcionar, no tenemos estudios rigurosos más allá de 3 meses, después de los 3 meses se vuelven open label y algunos simplemente no los evalúan, entonces no sabemos cómo se comporta, no tenemos información y es data que necesitamos reconectar. Entonces, mensajes finales, los CGRP son una opción terapéutica en el 40 o 50% de los pacientes, no podemos olvidarnos de que ese es el límite. ¿Que son una primera opción? Sí, tampoco podemos, porque van a decir, el doctor Prada ya no le gustan los gepantes, no, a mí me encantan, pero es que no podemos con ninguna de las opciones terapéuticas simplemente quedarnos en esa opción si no hemos logrado respuesta. Ponga cita control, evalúe, no hay respuesta, cambie. Y es lo que vemos a veces con personas que no hacen dolor de cabeza, incluso otras especialidades, cuando llegan a la valoración, uno les pregunta ¿cuánto tiempo lleva tomándose el medicamento? Uy, doctor, yo llevo con el propranolol como unos 3 años. ¿Y cuánto le duele la cabeza? No, todos los días, doctor. ¿Desde hace cuánto? No, desde hace 3 años. Entonces eso es lo que no podemos permitir, o sea, si no funciona, cambia, 2 meses, 3 meses, ve cambiando. Alguien va a decir, pero es que no es justo en nuestras terapias actuales que uno tenga que poner a sufrir al paciente. Sí, no, porque es que tampoco tenemos certeza porque no podemos saber a cuál paciente le va a funcionar la opción A y a cuál paciente le va a funcionar la opción B. Entonces tenemos que tener al menos un orden mental de cómo llevar nuestros pacientes. En mi orden mental siempre es, en lo posible, arranco con orales tradicionales y si no responden me voy a parenterales y estos gepantes o moléculas nuevas los dejo para esos casos donde no tengo algunas respuestas todavía. Alguien va a decir, por ejemplo, pero es que yo prefiero tomarme una pastilla a inyectarme. Yo usualmente les digo, podemos intentarlo, pero eso no va a funcionar mejor que lo otro porque no sabemos hasta que me cuentes en 3 meses cómo estás.
Entonces, ¿todas son opciones eficaces, seguras y tolerables? Sí. ¿Las opciones nuevas son de alto costo? Sí, y ese es su principal problema porque eso es lo que no ha permitido que tengan una mayor utilización dentro de nuestras consultas. No tenemos data suficiente para poder decir que una molécula sea superior a la otra. Sabemos que a pesar de que todos tienen un mismo label grande, tienen diferencias micro en los sitios de acción. La toxina botulínica sigue siendo vigente después de tantos años y no olvidar que tenemos medicamentos tradicionales orales que nos van a ayudar a rescatar muchísimos pacientes. Siempre voy a recordar a mi profe que me enseñó neurología y él me decía, haz las cosas lo mejor que puedas para que los pacientes quieran ir contigo y no tengan que ir contigo. Muchas gracias.